Muy bien. Buen día, bienvenidos a un nuevo webinar de los 3 principios en español, 3PESP, que es una organización sin fines de lucro, comprometida con llevar los 3 principios a personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y hoy nos acompaña Charo Camino con Vulnerabilidad, la máscara que esconde tu verdadera fuerza. Nos han enseñado a fingir que nada nos afecta, a ser fuertes para que nada nos haga daño, a esconder nuestra vulnerabilidad. Si saben que eso te duele, te lastimarán, nos decían. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si mostrarnos vulnerables nos hace más fuertes? Exploremos juntos qué es la vulnerabilidad y qué implica mostrarnos vulnerables. Vamos a verlo de forma diferente a como nos enseñaron a ver qué surge. Acerca de Charo, ella nos dice, soy coach de transformación y bienestar. Ayudo a las personas a darse cuenta de que la vida es más sencilla de lo que nos han contado y así poder vivir con más tranquilidad, paz interior y bienestar. Para ello, exploramos cómo funciona el ser humano a nivel psicológico para conseguir entendernos mejor y dejar de lado los reproches y las culpas. Cuando entendemos cómo funcionamos, los cambios se dan de forma natural, sin esfuerzo y para siempre. Acompaño a personas en sesiones de coaching uno a uno y talleres grupales. He ayudado a personas a superar problemas como la depresión, los celos, la baja autoestima y las dificultades en las relaciones. Si estás buscando una nueva forma de vivir con más tranquilidad y bienestar, te invito a que te pongas en contacto conmigo. Bienvenida, Charo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir aquí. Bueno, este es un tema para mí muy interesante y bueno, para empezar a hablar de este tema, lo primero que hice es buscar qué significa la palabra vulnerabilidad, ¿no? Y pone que es la susceptibilidad de ser herido o dañado, tanto física como emocionalmente. Lo cual nos indica que una persona vulnerable se considera una persona débil, delicada o una persona frágil, ¿no? Y también me hizo mucha gracia porque ponía que esto implica una falta de protección o defensa ante ¿qué? Ay, perdón. Ante amenazas o riesgos externos. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? El que nos sintamos amenazados ante riesgos externos, porque nosotros sabemos que todo lo que sentimos viene de nosotros. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A qué tenemos miedo, no? Y entonces empecé yo a pensar, ¿cuándo es cuando más me he sentido yo vulnerable, no? Y cuando yo era joven, era cuando más me sentí vulnerable y y me acuerdo que me daba mucho miedo a que la gente me hiciera daño. Me sentía muy insegura porque no me gustaba ni mi físico ni cómo era, ¿no? Entonces, pues claro, tenía miedo a que me hicieran daño. Porque te dicen que la vulnerabilidad al final son miedos, pues miedo a que te hagan daño, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber cómo resolver la situación que se presenta en ese momento. Y al final todo esto son inseguridades, ¿no? Es cuando nos sentimos inseguros ante algo. Y me hacía mucha gracia porque dicen, pero es que la vulnerabilidad no es lo mismo que miedo e inseguridad, porque la vulnerabilidad es actuar a pesar del miedo y el miedo y la inseguridad es cerrarte. Pero decía, entonces le dije yo, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando tú te das el permiso para sentirte vulnerable, lo que estás haciendo es dejar de lado el miedo. No es que te dé miedo, porque no es como cuando tienes una inseguridad o cuando tienes miedo que actúas a pesar del miedo, ¿no? Porque no puedes dejar de lado esos miedos. Pero cuando te sientes vulnerable, ¿no? Si hay miedo, no te muestras de manera vulnerable. Y si te muestras es porque has perdido ese miedo, porque no te importa lo que piensen los demás, porque piensas que no te pueden dañar, ¿no? El otro día estaba yo hablando con una amiga precisamente de este tema
y explicando y hablando un poquito de qué era la vulnerabilidad y todo, como yo lo veía, en ese momento me acuerdo que dije: "Sí, porque al final la vulnerabilidad es aceptación". Y justo cuando lo dije me quedé: "¿Ah, sí?". No, yo nunca lo había visto así, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces dije: "¿Y es cierto eso?". Y y empecé a pensar, ¿no? Y dije: "Bueno, a ver, cuando tú más vulnerable te has sentido", ¿no? Cuando yo era joven que me sentía más vulnerable, ¿por qué me sentía tan vulnerable? Pues precisamente por eso, porque yo no me aceptaba. Entonces pensaba que la gente me podía hacer daño. Si, por ejemplo, alguien me llama gorda y yo considero que estoy gorda, y no me gusta, lo que hago es esconderlo, intentar disimularlo, para que la gente no lo vea y me diga nada. Pero en el momento que lo acepto, si alguien me dice: "Es que estás gorda", digo: "Pues sí, pues que ya está, ¿qué pasa? Es lo que hay". Y ya no me hacen daño, porque yo ya me he aceptado, entonces lo que me diga ya no me afecta. Pasa igual que como con las situaciones, ¿no? Hay una persona que a mí muchas veces me hace sentir vulnerable, porque es una persona que me critica mucho, ¿no? Entonces parece que no hago nada bien para ella. Y como es una persona que realmente me importa, que considero que precisamente por ser una persona próxima a mí debería apoyarme en vez de criticarme tanto, pues siempre que habla y que me critica, yo me siento muy vulnerable, ¿no? Y el otro día estaba yo dándole vueltas con todo esto de la vulnerabilidad, decía yo, pero a ver, Charo, si sabes que viene lo que sientes, viene de ti, ¿qué más da lo que la otra persona diga, no? Y sí que hay veces que no me importa mucho, pero otras veces, al final, sí me critica durante bastante rato, porque cuando empiezo a hablar, salen todo críticas, sí que me quedo tocada, pero no es tanto por lo que me dice, sino por el hecho de como es una persona, eh, un familiar mío, debería de apoyarme, no debería de criticarme tanto y debería apoyarme. Entonces, esa idea que tengo yo es la que me hace que me sienta vulnerable y que me sienta mal, porque no acepto, porque me gustaría que la situación fuera diferente, ¿no? Me gustaría que me apoyara siempre y no es eso. Entonces, al no haber aceptación, es lo que hace que yo me sienta muy vulnerable con esa persona. Entonces, al final da igual que sea cómo yo me vea o que sea cómo me ven los demás, lo que tiene que haber siempre para yo sentirme vulnerable, no vulnerable, es una aceptación. Aceptación de cómo soy, aceptación de cómo son las cosas, aceptación de cómo me ven las personas, pero al final siempre es una aceptación, ¿no? Porque cuando hay aceptación, no te importa lo que los demás opinen, ya no hay miedo a mostrarte cómo te sientes. Porque yo antes me acuerdo que me escondía mucho. Estaba viendo una película y me daba ganas de llorar porque me emocionaba. Lo que hacía era mirar a los de alrededor a ver si le caía alguna lagrimita para reírme de él antes de que se dieran cuenta que a mí me estaba pasando lo mismo. Y así ya evitaba que se rieran de mí, ¿no? Porque claro, si no, me sentía vulnerable. Sin embargo, ahora me da igual, ahora ya dices: "Es que me da igual, si me emociono, pues me emociono, y si veo muestras de cariño y me llegan al corazoncito, pues lo mismo, y no me importa que la gente me opine lo que opine", ¿no? Y también me hizo mucha gracia el otro día hablando, porque, a ver cómo era. Decía: "Las personas dependemos de los demás para sobrevivir, ¿no? Porque somos seres sociables y eh, no podemos sobrevivir solos, dependemos de las otras personas". Y pone: "Y a nivel emocional, la vulnerabilidad surge de nuestras necesidades de conexión, de amor y de aceptación". Y entonces yo me quedé alucinada porque dije: "Pero vamos a ver, ¿cómo es la mejor manera de conectar con otro ser humano que mostrándote vulnerable ante él? Porque cuando te sientes vulnerable, la otra persona va a entender cómo te sientes, cómo piensas, cómo persona va a entender
cómo te sientes y te va a comprender y va a haber mayor unión. No hay nada que una más a una persona que cuando tú te muestras vulnerable, cuando muestras todas tus intimidades, ¿no? Entonces decía yo, esto es incongruente. No queremos tener una buena conexión con los demás y sin embargo nos da miedo a sentirnos vulnerables, ¿no? Y a mí eso me chocó mucho, porque yo me acuerdo que antes me pasaba mucho, ya hasta hace bien poco. Me acuerdo cuando Marina decía: "Vamos a balconearnos", y empezaba a contar sus intimidades, y yo decía: "Ostras, yo no sería capaz de contar todo eso, ¿qué dice? Uy, qué vergüenza", porque estaba pensando: "Si digo eso, me van a hacer daño". Y sin embargo, ahora pienso que no, que al revés, la vulnerabilidad no te hace débil, lo que te hace es más fuerte, porque cuando aprendes a aceptarte, ya no te dañan las críticas de los demás, ya no te importa lo que piensen los demás. Empiezas a ser tú misma y no te hacen daño, al revés de lo que nos han explicado, ¿no? De, no, no, es que no te muestres como eres porque si no te van a hacer daño. Si ven que eres aquí y eres débil, van a ir a atacarte por ahí. Y es al revés, cuanto más vulnerable muestras, menos daño te pueden hacer, ¿no? Y si en algún momento te sientes vulnerable, puedes mirar a ver por qué en ese momento, en esa situación te sientes más vulnerable, qué es lo que hay ahí detrás, y te puede ayudar a conocerte muchísimo mejor para volver a dejar de ser vulnerable también en ese aspecto, ¿no? Entonces yo pienso que la vulnerabilidad siempre nos hace más fuertes, que lo de que somos débiles creo que es un malentendido, porque precisamente yo cuando más débil me he sentido es cuando me sentía vulnerable ante las situaciones, porque tenía miedo de que la gente me viera tal como era yo. Me daba miedo de que la gente viera esas tantas cosas que no me gustaban de mí. Y al final yo lo que hacía era actuar conforme yo creía que ellos esperaban que yo hiciera, ¿no? Y dejaba de ser yo misma, porque actuaba según lo que yo creía que ellos pensaban que tenía que hacer. Y así al final lo único que consigues es sufrir mucho. Porque cuando dejas de ser tú misma, es muy incómodo, se siente muy mal, se sufre mucho y no sé. Y luego otra pregunta que me dije fue, ¿la vulnerabilidad es aprendida? Porque hay cosas que no nos gustan, que nos hacen sentir vulnerables a todas las personas, ¿no? En general, pero en esta sociedad y en otras sociedades nos afectan las mismas cosas. Y si no nos afectan las mismas cosas es porque es aprendido, ¿no? Porque alguien nos dijo, si te muestras tal como eres, te van a hacer daño. Si muestras esos momentos emocionales, eres débil, por lo tanto te van a hacer daño. Tienes que hacerte una coraza, ponerte fuerte, mostrarte siempre fuerte para que no te hagan daño, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es aprendido. Es una enseñanza que nos dieron que creo que es errónea por lo que comento, ¿no? Porque creo que al revés, que el mostrarte vulnerable es cuando te sientes más fuerte, porque no te importa mostrarte tal como eres. De la otra manera siempre estás escondiendo algo, ¿no? Para que no me vean como yo me veo. Y así te sientes muchísimo más fuerte. Y bueno, aún sigo haciéndome muchas preguntas sobre esto de la vulnerabilidad, ¿no? Porque desde que yo empecé a fijarme en cómo yo era vulnerable antes hasta ahora y he visto cómo he ido cambiando, me doy cuenta de eso, de que cuanto menos vulnerable me siento, más fuerte me siento también. Hay menos cosas que yo sienta que me pueden hacer daño. A ver, en un momento daño nos pueden hacer cosas, daño a todos, ¿no? Porque, bueno, los pensamientos están ahí siempre actuando, pero en general no hay nada que te haga daño. Cuanto menos vulnerable eres, menos cosas te hacen daño.
no sé, me gustaría, además pienso que la vulnerabilidad nos hace libres, ¿no? Precisamente por eso, porque permite ser como eres en cada momento. Y si yo ahora quiero ser fuerte, soy fuerte, pero si en otro momento me quiero sentir vulnerable, me siento vulnerable y ya está, como me sienta. Y te da esa libertad porque no tienes que esconder nada ni tienes que aparentar nada, ¿no? Simplemente ser. No sé, me gustaría escucharos a vosotros a ver qué opináis sobre este tema. Muchas gracias, Charo. Ahorita algo que dijiste me gustó. No hay nada que nos pueda dañar. Y siento que de ahí vienen muchos malentendidos, ¿no? O sea, como este de la vulnerabilidad, de cómo lo venimos tratando. Y ahorita digo, pues es que viene de no saber de dónde viene lo que sentimos. Entonces, hemos creído que viene de afuera, que viene del otro, entonces creamos la ilusión de que entonces me tengo que proteger, entonces tengo que ocultar lo que siento, pero pues de la falsa idea de que viene de afuera, lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cuántas cosas, ahorita lo veo, cuántas cosas no se van desbaratando o deshaciendo al momento que lo ves, como esto, de la vulnerabilidad? Muchas gracias, Charo. Pues puede levantar su mano o abrir su micro para preguntar o para comentar. Yo creo que eso de darte cuenta de que lo que sientes viene de ti cambia muchísimas cosas y una de ellas es la vulnerabilidad. Exacto. Marina. A ver, a ver. Yo estoy completamente de acuerdo en que la vulnerabilidad es sinónimo de valentía. No puedes ser valiente sin ser vulnerable. No puedes estar en vulnerabilidad sin estar siendo valiente. Ahora, me llevas a pensar en Alain de Botton, que tiene su escuela de la felicidad y escuela de la vida y todo esto. Y él dice que después de muchos experimentos, se dio cuenta de que lo único que crea conexión entre las personas es la vulnerabilidad. O sea, la intimidad a la cual se llega a través de la vulnerabilidad. Y entonces, en la primera sesión de su escuela de la vida, siempre lo primero que hace es pedirle a las personas que se den la vuelta con la primera persona que esté alrededor de ellos a la que no conozcan y le cuenten algo a lo que le tienen miedo, algo que les da vergüenza y algo por lo que sienten culpa. Y sabe que a partir de ahí el nivel de conversación y de conexión en el grupo va a ser completamente diferente, porque ya hay una intimidad construida, ya hay un desarrollo de pues ya me mostré ante ti, ya te mostraste ante mí, ya tienes todas las herramientas para lastimarme, pero confío en que no lo harás. Y de ahí esta parte a la que apelas, Charo, ¿no? Y incluso si lo haces, pues eso habla de ti, no habla de mí. Yo, al permitirlo y no defenderme en contra de ello, me vuelvo inmune. Y si lo haces, pues además ya te conozco. ¡Tatá! ¿No? Además ya te conozco. Dicen que etimológicamente cuando se forja la palabra de vulnerabilidad, que sí tiene que ver con herida y todo eso, a lo que se referían era a la capacidad, fíjate qué bonito, a la capacidad de mostrar la herida para que sanara. O sea, en el entendido de que la herida que se mantiene en la oscuridad y a la que no le da el aire fresco y así, no sana, se pudre. Entonces, la capacidad de portar una herida expuesta para permitir que sane. Y dices, ¿no? Cuando dice Marina, me voy a balconear,
Híjole, Charo, me costó mucho trabajo y me costó muchos años entender el valor de balconearse a uno mismo. Y la cantidad de bendiciones que vienen a partir de ello. No balconearse extrafalariamente, no en un acto grosero, no, en un acto de reconocimiento de mi humanidad y de invitación al reconocimiento de la tuya ante ella. ¿Voy bien o me regreso? Sí, ok. ¿Qué dilema tan humano el darse cuenta de que para establecer intimidad, para establecer complicidad, es necesaria la vulnerabilidad? O sea, tienes que mostrar la tripita bien expuesta, ¿no? A donde te pueden dar. Creo que es una experiencia a la que no podemos escapar los seres humanos. No nos podemos sustraer de ella en nuestra vida. Pero creo que sí, efectivamente, tienes toda la razón, culturalmente se nos enseña a no ser vulnerables. Y qué lástima. Digo, muy comprensible, pero qué lástima que se nos escapen los regalos junto con ello. Qué paradoja que al no ser vulnerable y mostrarme acorazado me sienta más fuerte, cuando en realidad me estoy separando de todo y todos. Fuerte invitación, Charo. Fuerte invitación. Gracias. A ti, Marina. Ahora me estaba acordando yo de algunas frases que hacen por aquí, no sé si por otros sitios también, ¿no? Pero te dicen, es que de tan bueno es tonto. Y dices, pero ¿por qué o es demasiado bueno? ¿Por qué es demasiado bueno? Porque le van a hacer daño. Es que no, es que es demasiado bueno, ¿no? Como si el mostrarte bueno o mostrarte, pues eso, vulnerable, te fueran a hacer daño. Y es una frase que se repite mucho, ¿no? O es que es tonto, porque de tan bueno tonto y le van a hacer daño. Y se repite muchísimo por aquí. Pues eso, que te tienes que mostrar como una persona siempre fuerte, ¿no? Y me ha encantado lo que comentabas de la herida, ¿no? De que hay que darle la luz. Y es que es cierto, cuanto más la sacas a la luz, más fuerte te vas sintiendo. A mí también me ha costado mucho, muchísimo el, el mostrarme vulnerable. Pero si cada vez lo hago más, es precisamente porque me doy cuenta que eso me da fortaleza, no debilidad, como me han enseñado siempre. Hasta ahora no lo hacía porque pensaba que era signo de debilidad y a medida que me voy mostrando me doy cuenta que no, que ahora me dañan menos cosas que antes, precisamente por eso, porque acepto las cosas como son, me acepto a mí misma. Y eso, Charo, tiene un tema que me parece vital apuntar a él, porque no es nada más ante el otro, sino ante mí mismo también. Yo no sé si tú tengas esta experiencia, pero cuando yo he sentido culpa y vergüenza de algo y he tratado de esconderlo, esa herida no expuesta, cuando lo he dejado ahí escondido, estoy dándole a mi mente herramientas con las cuales torturarme después cuando me despierta a las 3 de la mañana. ¿Me explico? O sea, le estoy dando contenido para atormentarme. Mientras que cuando lo expongo, y sobre todo cuando lo expongo, pues con ligereza, ¿no? Sin el drama y yo hice esto y qué horror. No, con ligereza, con aceptación, pues sí, ¿no? Mira mi humanidad. Y al darle esa oportunidad al otro, entonces, de mostrarse humano y de encontrarnos en ese territorio común, le robo a mi mente
las herramientas para torturar, el contenido para atormentarme. Y entonces, a mí, con esta se me quiebra la voz, para mí ahí está la alquimia. Ahí está la verdadera alquimia. Cuando podemos transformar y convertir nuestros errores en posibilidades para nosotros, ante los otros y con los otros. Gracias, Charo. Gracias a ti, Marina. Además es que creo que cuesta muchísimo esfuerzo el tener que ocultar eso que no quieres que vean, ¿no? Supone un esfuerzo muy, muy grande. Y como dices, ¿no? Cuando te muestras ante el otro vulnerable, lo que estás haciendo es sentirte más humano. No te sientes, además yo creo que te da incluso humildad, porque eso hace que no te sientas como alguien superior, porque mira, estas son mis debilidades, entre comillas, ¿no? Y así soy humana, tal cual. Y eso yo creo que te hace más humilde, porque las personas que no son humildes precisamente eso no lo van a mostrar. Gracias. Enrique Román. No te escuchamos, no sé si ustedes lo escuchen. No, no escuchamos, pero generalmente es por los AirPods cuando eso sucede. Pero tiene el micrófono apagado. Ah, Pero incluso cuando lo tenía abierto no lo escuchábamos. Mm. No, no. tienes que apagar tus AirPods, Enrique. Mm, mm. No. Ok, escuchamos mientras a Karen. Perdón, hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Hola, qué gusto verlos a todos. Me vinieron, muchas gracias, Charo. Yo he estado ahí masticando la vulnerabilidad durante mucho tiempo y me encanta. Eh, Ahorita con lo que me comentaba Marina del ejercicio que hacían al inicio de este taller de la felicidad, me vino eh, la palabra compromiso. O sea, cuando te muestras vulnerable y dices tus miedos y todas estas cosas, habita ahí un compromiso no racional, un compromiso de almas, ¿no? De conexión directa y sin escalas. Y para eso me viene otra palabra que es la humildad, ¿no? Esta humildad de poder mostrarte sin juicios ante el otro y sin esta barrera que nos interfiere en la humanidad con nosotros mismos y con el otro, y en esa nobleza que implica, y pues nobleza obliga, ¿no? Entonces viene tan orgánico y tan natural y nos resistimos a veces a estar abiertos pensando que nos van a herir, cuando lo único que se hiere pensando lo contrario somos nosotros y no nos permite ser libres, como bien dices. Muchas gracias, Charo, es lo que quería aportar. Muchas gracias, Karen. Enrique Simón. Sí, ¿se me oye? Sí. Gracias, Charo. Oye, me ha llamado mucho la atención el principio de tu exposición, cuando estás viendo una película y te emociona y de repente contienes la emoción, miras alrededor, buscas si alguien está emocionando para reírte de él.
o de ella. Y a continuación, un buen día, haces justo lo contrario. Permites la expresión, primero te lo permites y luego permites esa expresión compartida, exponiéndola y exponiéndote. Es un cambio de 180 grados. Después, después has dicho que cuando te vuelves vulnerable, genera una empatía. Pero yo creo que no directamente. Espera, hay algo aquí raro. No directamente. Quiero decir, cuando te vuelves vulnerable, eres como más honesto, digamos, y esa honestidad conmueve de muchas maneras. Y una de las maneras en las que conmueve es, por ejemplo, con una persona que está viendo cómo estás siendo honesto con tus emociones ante esa persona y te agrede. O sea, no tiene por qué empatizar contigo. Al revés. Pero sin embargo, sí conmueve, sí toca, sí llega más profundo. Marina ha dicho algo que me parece clave, que es la valentía. Porque la vulnerabilidad nos expone, pero antes de exponernos, requiere de una revisión. Requiere de un decir, consciente o no, pero requiere de un decir, bueno, espérate un momento. O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Tengo un lugar en el mundo? ¿O voy a esperar a que el lugar en el mundo me lo dé? Y entonces ahí también hay que revisar a quién le das la autoridad. Porque lo único que hay que hacer es quizá no darle la autoridad a esa persona que de repente te está agrediendo. Entonces, me quedaba y acabo dando vueltas a, bueno, uno decide exponerse o se ve expuesto, ¿no? Y yo creo que siempre estamos expuestos. Lo que decide es hasta dónde desnudarse. Incluso cuando cree que está desnudo, de repente un buen día decide mirarse en el espejo realmente y ver que tiene 7 abrigos encima. Y entonces dices, bueno, ahora ya, y comienzo a quitarme, y todo un proceso. Pero siempre estamos expuestos, siempre. Yo ahora mismo, personalmente, me doy cuenta todo lo que me he estado escondiendo y todo lo que me voy escondiendo todavía. Pero ahora me doy cuenta y de repente hay un momento en el que quiero salir huyendo y no, digo, aquí, quieto, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y me quedo. O voy a no hacer algo. Entonces, ¿cómo era? Y voy y lo hago. Y me permito equivocarme. Y me permito, y no es una equivocación. La equivocación es no permitírmelo, que tampoco es una equivocación. Entonces, me llama mucho la atención, resumo, cómo en algo, un ejemplo tan pequeñito, muestra una u otra actitud, la de defensa o la de exposición, más allá de que le guste o no le guste al otro. Subiste a un escenario, a veces no le gusta a la gente y pues te subes con humildad, ¿no? Y siempre es fundamental la valentía. Y como siempre tenemos un lugar en el mundo, porque si no, no estaríamos en él, tenemos una razón para entregarnos eso que decías también, Marina, de convertir nuestros errores, ofrendándolo proactivamente. Yo ofrendo esto con humildad, pero y con rigor, con honestidad. Gracias, Charo. Gracias a ti, Enrique. La verdad es que pasar de reírme de la gente que había a mi lado a que no me importara, no pasó de un día para otro. Han pasado muchísimos años de ir conociéndome y de ir aceptándome.
Y yo no he dicho que el ser vulnerable haga que la otra persona tenga empatía, sino que haya más conexión. Pero también pienso que tampoco te vas a mostrar a todo el mundo vulnerable, ¿no? Igual que no cuentas a todo el mundo tus problemas o tus cosas y eliges a quién lo haces, también eliges con quién te muestras vulnerable y con quién no. Al final lo haces con gente que te importa, ¿no? Y que para que haya esa conexión y la otra persona no te va a atacar o no te va a hacer daño. Aparte de que el daño no te lo pueden hacer si no quieres tú. Expuestos estamos siempre, pero yo por eso estaba hablando de sentirme vulnerable. No es lo mismo exponerme que sentirme vulnerable, porque ahora me expongo igual que antes o estoy igual dispuesta que antes, pero ya no me siento vulnerable como antes, porque ahora no me importa lo que la gente piense. Ahora soy yo la que me acepto y no me importa que la gente me diga si estoy gorda o no estoy gorda. Si soy de tal manera o soy de otra manera, me da igual y antes no me daba. Entonces ahí sí que me sentía vulnerable. Pero estoy hablando de sentirme, exponerte, claro que te expones, que la gente va a hablar. Pero la diferencia está si a mí eso me importa o no me importa. Si eso me hace sentirme vulnerable o no. Y después hay veces que la vida te da regalos en forma de bofetón. Entonces, quiero decir, lo tienes todo así como muy bien, yo estoy vulnerable porque exijo y tal. ¡Pua! Eso, esto no me lo esperaba, ¿no? Y entonces tienes que revisar porque realmente ahí no te desnudaste tú, te desnudaron, ¿no? Las circunstancias o estás aferrado a no sé qué ¿por qué? ¿No? Pero a veces la vida te regala esos desafíos, ¿no? También, no decididos. Pero a veces lo hace también porque, para que no te confíes, ¿no? A lo mejor dices, ya ahora ya no me enfado por estas tonterías. Y de repente, ¡pum!, viene algo y dices, pues mira, igual sí. Y te hace revisar otra vez lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Es una manera de recordarte y Y no dar nada por hecho ni por sentado. lo mismo no es una tontería, lo mismo es algo gordo y te obliga Sí. a dar un paso más allá, que no necesitarías dar si no sucediera, ¿no? Mm. Es una manera de obligarte a mirar otra vez dentro de ti, ¿no? Siempre. Enrique Román, ¿será que ya te podemos escuchar? No. Ay. No, no. Si quieres escribirnos en el chat. ¿Y ahora nada? Ya. No sé qué pasa. Ok. Gracias. La Ah, don- buenos días y gracias a todos. Buenos días. Me cayó muy bien eso de que pienso que estoy desnudo, pero que tengo como 7 abrigos. La verdad que yo hasta hoy he estado pensando que soy muy escueto, que ando así por el mundo como si nada, pero me doy cuenta en este momento que hace mucho tiempo dije no voy a volver a la religión organizada y cuando me salí de la religión organizada, también me salí de todas las organizaciones. Y hasta en este grupo hay veces me da miedo aparecer porque sí, si pienso o cargo esa cosa de que me pueden herir, me va a doler. Si hablo o si me declaro miembro de este grupo, alguien me puede decir, Enrique, ¿y a ti quién te invitó? ¿A ti quién te dijo que tú puedes pertenecer aquí? Y me doy cuenta de que puede venir de allá de esa historia de que nací con un pecado original, que soy malo, que estoy incompleto, que esas historias que nos contamos. Pero me gusta la idea de saber que si yo me escondo es porque hay algo en mí que yo pienso que si ustedes lo ven se van a asustar, van a decir, wow, ¿este de dónde salió?
y no quiero sentir ese dolor. Y es extraño porque trabajo con gente que sufre de lo mismo. Y como que vienen y yo los veo a ellos y me veo, pero hoy me vi más clarito. Veo que hay veces me envuelvo en conversaciones fuertes con mi hermano o con mis hermanas en la casa. Y si estoy a la defensiva, si no soy vulnerable, insisto en que yo tengo la razón y ellos tienen, y se forma una conversación de 10, 15 minutos que pudo haber durado 3 minutos y decir, ok, por ahora no tengo más que alegar, dejémoslo quieto. Y de repente, a los 5 minutos, yo dije, ¿sabes qué? Olvidémonos de eso y nos damos un abrazo y seguimos caminando. Pero me encanta ese detalle de que yo, honestamente, hoy lo veo. No me uno a grupos y trato de no hablar mucho porque temo que alguien va a hacer un comentario y me va a doler muchísimo. Y no creo que tengo en mí esa fortaleza para aguantarlo. Pero he vivido muchos años y sé que lo aguanto, pero aún tengo la historia. Y eso es lo que estoy viendo hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Siempre hay que pensar que tenemos todos los recursos para soportar cualquier cosa. Y que la gente, yo pienso muchas veces que somos unos egocéntricos que siempre pensamos que la gente va a hablar de nosotros y demás. Como cuando pasa por la calle y dices, mira, esa persona está hablando de mí, y a lo mejor están hablando de algo diferente. Y dices, pero ¿por qué tienen que estar fijándose en mí, no? Y, y pienso que al final, ¿qué es esto que ha salido? Que al final lo que tienes que hacer es lo que sientas que debes hacer y dejarte de razonarlo tanto y olvidarnos de todo eso que nos han explicado, ¿no? No tiene nadie por qué criticarte y si te critican, está igual. Si no hablan de ti, hablarán de otro. Gracias, Enrique. Oye, una sugerencia, pregunta, al final de lo que has dicho, Enrique, dices, y sé que lo puedo aguantar y lo aguanto, ¿no? ¿Habría otra palabra mejor que aguantar para gestionar lo que sucede, esos envites o lo que sea? El jiu-jitsu consiste en utilizar la fuerza del contrario a tu favor. Entonces, ¿habría otra palabra? Probablemente sí. Lo interesante es que hasta ahora no se me había ocurrido que hay otra palabra. Si lo que estoy viendo, esta es mi única puerta de entrada y salida, pero me estoy dando cuenta de que el cuarto tiene otras puertas y tiene algunas ventanas por donde también puedo entrar y salir. Gracias por la sugerencia y la pregunta. Charo. Hola. Hola, Charito. Un gusto. Em, yo este conversatorio lo estoy observando todo el tiempo hacia mí y hacia mi experiencia con la vulnerabilidad, con momentos de vulnerabilidad. O sea, yo recuerdo un par de momentos en la preparatoria y puedo remitirme a, a la sensación de vulnerabilidad de ese momento. Y, y viéndolo desde este momento de mi vida, pues me parece no una tontería, porque, porque no puedo perder ese sentimiento de dónde estaba yo parada en ese momento. Y, y ahora ya como un adulto, esos momentos creo que me los he regalado yo a mí, compartiéndolos con otros adultos, independientemente del resultado. Pero más allá de eso, creo que el reconocimiento y la elección de ser vulnerable o no frente a alguien nunca nos quita el ser vulnerable hacia nosotros mismos. Y a mí particularmente me ha regalado una empatía enorme en la observación de cosas que a mí me parecen
X en personas más chiquitas como mis hijas o los amigos de mis hijas que veo cómo se están abriendo y no siendo comprendidos de ese momento. Y sin embargo, yo al estar como habiendo vivido la experiencia en esas edades, puedo ser mucho más empática para acompañar más de lo que yo fui acompañada en ese momento. Entonces creo que el sabernos y el también sabernos que podemos ser un factor importante para que otros en un momento, como adolescentes o como niños o como adultos, podemos ser compañía de quien está viviendo algo, me parece como los mejores momentos para compartir, para compartir. No se necesita hacer un compartimiento activo, sino simplemente conectar, ¿no? Incluso solamente visualmente. Y creo que entender la vulnerabilidad como algo intrínseco del ser humano, de esta experiencia, le da otro matiz completamente diferente a tratar de negarla o evitarla, sino atravesarla como el camino más corto hacia experimentarla. ¿Qué opinas, Charo? Hombre, yo pienso que todo lo que sea experiencia siempre ayuda mucho para poder entender a la otra persona, ¿no? Si tú has pasado ya por eso, te va a ayudar mucho. Y yo me acuerdo exactamente cómo me sentía en esos momentos, eso yo creo que no se olvida, porque no sé, esos sentimientos cuando los has tenido yo por muchos años, ¿no? Y que dolía, el sentirte así, a mí por lo menos me dolía mucho, me hizo sufrir mucho tiempo el sentirme de esa manera, entonces no se olvida. Y creo que sí que está bien el poder ayudar a las personas y hacerles ver que la vulnerabilidad no les hace débiles. Porque además, no sé, aquí por lo menos yo veo a los chicos jóvenes que les cuesta mucho hablar de lo que sienten, de sus emociones, se cierran incluso entre amigos, por muy íntimos que sean, les cuesta. Y no sé si a lo mejor es ese miedo a sentirse vulnerables, ¿no? O al no saber explicar lo que sienten. Pero creo que es importante hacerles ver que eso no es de débiles, ni muchísimo menos al revés, que la vulnerabilidad nos hace fuertes y que hay que poder mostrarnos vulnerables pues, ante personas o ante situaciones determinadas, ¿no? Ante todo, no, claro. Pero sí que le podemos hacer porque nosotros hemos pasado por eso y además puedes ver la diferencia, ¿no? Yo de cuando pasaba era tan vulnerable, ahora es que no hay color, no hay color de cómo me sentía antes a cómo me siento ahora. Y por eso yo creo que es mucho, que podemos ayudar muchísimo mejor. Sí. Cindy Vance dijo que todo miedo era un miedo a sentir. Y si profundizamos en esa oración, o sea, tiene mucha lógica que evitemos sentir, ¿no? Entonces, pues sí, arrobados con la valentía, pues vamos para adelante y a ver qué, ¿no? Muchas gracias, Pero, Charo. pero teniendo claro que es una valentía, porque si nos dicen que es una debilidad y nos creemos eso, no vamos a querer salir de ahí, porque vamos a tener miedo a que nos hagan daño. Ahora, en el momento en que sales y te das cuenta que no, que es al revés, es cuando tú dices, yo voy a mostrarme tal como soy, porque no es verdad. Y sabiéndolo nosotros es más fácil que se lo hagamos ver a los demás, porque sabemos por experiencia que es así. Y ellos seguramente no lo sepan, porque nos están diciendo justo siempre todo lo contrario.
correcto. O sea, demostrar que no, que es tan natural como beber agua de limón. Ah, así se siente beberla. Sí, así se siente. Idéntico. Muchas gracias, Charo. A ti, Isa. ¿Alguien más quiera participar, aportar, hablar de su vulnerabilidad? No se sientan vulnerables, hablen. Además, fíjate, yo pienso que la vulnerabilidad precisamente es una emoción, ¿no? Y las emociones vienen de lo que pensamos. Entonces, si cambias tu manera de pensar, va a cambiar esa emoción. Voy a dejar de sentirme vulnerable según lo que yo piense. Si dejo de pensar que me van a hacer daño y sin embargo pienso que me voy a tener más conexión con el que tengo delante, pues ya está, ya no me siento vulnerable. Marina, adelante. Fíjense que tengo algo que contarles. No me voy a balconear, pero sí voy a hablar de esto. Algunos de ustedes saben que mi mamá pues está ya en el umbral, ¿no? Ya lleva un rato en el umbral, pero se acerca y se aleja un poquito, y se acerca más y se aleja un poquito, y en ese juego está, en el juego de la despedida. Y está teniendo unos momentos de vulnerabilidad que yo creo que nada es comparable con la vulnerabilidad que podemos sentir ante la muerte, ¿no? Ante ese nivel de tener que soltar. Extrañamente, o sea, y voy a esto que estás hablando, Charo, ¿no? Viene de lo que pensamos y extrañamente, los momentos en los que más vulnerable se siente son súper extraños. Son súper extraños, pero tienen que ver de manera muy específica con sentirse sola, con sentirse desatendida, con sentirse desolada, sin ayuda. O sea, se puede caer y darse un megatrancazo y estar tirada en el piso del baño, pero si ella logra que la escuchen y llegan, se recupera de volada. Pero si por alguna razón se siente mal y empieza a llamar y no la escuchan, y nadie viene a ayudarla, a socorrerla durante un cierto tiempo, le toma una semana recuperarse emocionalmente del hecho. Y lo vuelve a compartir, y lo vuelve a compartir, y lo vuelve a sacar, y cada vez que lo hace vuelve a llorar y vuelve a desgañitarse por completo. Y entonces pienso yo, ¿no? O sea, en una conversación que estaba yo teniendo ayer, ¿no? Es que mientras tenga tanta cantidad de dinero en el banco, no me siento vulnerable. Si baja de esa cantidad, ya me siento vulnerable, ya me siento inseguro, ¿no? Al final del día, sí, todo lo que estamos experimentando lo estamos pensando y sí, tenemos miedo a sentir. Pero el sentimiento de estar expuesto conlleva muchas de estas particularidades, ¿no? De sentirse solo, de sentirse señalado, de sentirse desolado, de sentirse inseguro, de sentirse incapaz de, ¿no? Y aquí se han barajeado todos esos sentimientos en lo que han estado compartiendo unos y otros. Y sin embargo, es cuando estamos siendo más valientes, ¿no? En esos momentos de absoluta desamparo de mi mamá, saca una valentía, yo no sé de dónde, y hace cosas que no hace de otra manera, que no logra hacer, aunque después llore 3 semanas, ¿no? Aunque después llore 3 semanas. Ahora, extrañamente, estar yo con ella
que está completamente vulnerable, que está completamente rendida, me coloca en una posición de mucho compromiso. ¿Quién fue que dijo compromiso? Enrique Simón, ¿no? Me coloca en una posición de mucho compromiso, porque me doy cuenta de que tengo todas las cartas y puedo jugar la que yo quiera. Y sin embargo, el hecho de su vulnerabilidad apela a mis más nobles sentimientos, si quieres decirlo así, apela a la parte más alta de mí. Y si la dejo salir, me siento vulnerable yo a mí misma. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Me encuentro con ella en ese territorio común. Bien podría no hacerlo. Entonces, creo que al final del día la vulnerabilidad requiere valentía, pero es siempre, siempre, siempre una invitación al otro. Y pues ya, el otro decidirá si la toma. ¿Invitación a qué? Invitación a encontrarse contigo en esa, que hablabas de compasión, hablabas de empatía, ¿no? A encontrarse contigo ahí donde estás y no reírse de ti, señalarte, juzgarte por lo que estás trayendo a la mesa. Y yo pienso que la mayoría de las veces la gente acepta la invitación más que de reírse, ¿no? Es que cuando te muestran la vulnerabilidad a otra persona, no sé. Una cosa es que vaya ahí, no sé, yo creo que la ves tan humana que tú también te muestras humana ante ella. Y a lo mejor quien se está riendo es porque está tapando su vulnerabilidad, ¿no? Para que no lo vean a él. Muchas ¿Ves? gracias. Venga, Alguien levantó la mano. Mariane, porque Best Vibes Today es un poquito Sí. difícil. Sí. Perdón, sí, perdonen, sí me oyen, ¿verdad? Es que Sí. traté de cambiar mi nombre y no supe cómo y dije, ay, lo que yo he notado en mí, que si yo ataco a alguien, o sea, si yo soy la persona que ataca a una persona que es vulnerable y esa persona baja las defensas, se me acaba el ataque. O sea, no pueden hacer nada. Entonces, ahora al menos que estén medio maniáticos o locos o yo qué sé, entonces que, que hagan lo suyo, ¿no? Pero yo he notado eso de que sí, porque nosotros hacemos eso a otras personas, a veces en cositas así. Y si esa persona es totalmente vulnerable y abierta y entonces se me acaba el juego. Lo que a mí me llamó mucho la atención, las palabras ahorita de todos, es maravilloso esto. La nobleza da un sentir es noble todo esto. Y y el compromiso a ti misma, pero sin esforzar. Pero bien, yo pienso que si yo bajo las defensas, yo soy vulnerable, sinceramente, no como una máscara. El otro no tiene, se le acaba su ataque. No hay, pum, desvanece. Bien, eso es lo que tengo que compartir. Gracias, por todo.
Gracias a ti. Sí, yo según mi experiencia también, cuando te muestras vulnerable, la otra persona reacciona igual. Sí, estaba pensando si alguna vez me había atacado a alguien sintiéndome así vulnerable, pero no, ahora mismo no recuerdo ningún caso. Muchísimas gracias, Marian. ¿Alguien más? Ay, Sandra, Sandy, venga. Hola, hola. Sí, gracias, Charito. Estoy entendiendo la vulnerabilidad como la resiliencia misma, como la sabiduría natural que todos tenemos. Creo que estar vivos nos hace vulnerables y creo que todo el tiempo estamos siendo vulnerables, seamos conscientes o no de ello. Y en cómo la vivimos ya es como desde la creencia, ¿no? Que tenemos acerca de. Creo que sería, y por lo tanto, creo como consecuencia, si todo el tiempo estamos siendo vulnerables, y en todos los sentidos, ¿no? Físico, mental, psicológico, como consecuencia, también todo el tiempo también somos valientes. Igual, seamos conscientes de ello o no. Yo creo que también la diferencia está cuando lo hacemos consciente. Y ahí es donde podemos a lo mejor decir, es muy valiente, ¿no? Pero ya ese es muy valiente o es más o menos valiente o es valiente, es ya también a partir de un juicio personal que podemos hacer, ¿no? Pero finalmente creo que siempre, siempre, dormidos, despiertos, conscientes o no, estamos siendo vulnerables y asimismo valientes. yo pienso que no es lo mismo ser vulnerable, que somos, como dices tú siempre, a sentirse vulnerable, ¿no? No es lo mismo, porque eso ya depende de cada persona, que ahí es donde podemos hacer nosotros algo. Y cuando a otra persona la llamamos valiente, es precisamente por los juicios, como dices tú, ¿no? Porque dices, es valiente porque yo eso no lo diría delante de estas personas, yo no haría eso, yo no. Y te estás comparando contigo, pero es que al final el sentirte vulnerable viene de ti, es personal de cada persona, ¿no? No es lo mismo ser vulnerable, que lo somos en todo momento, a sentirnos. Y ahí eso es lo que podemos cambiar y darnos cuenta que el no sentirnos vulnerables nos hace valientes, porque pierdes ese miedo. Ujú. Y desde la experiencia misma, ¿no, Charito? Desde la experiencia misma desde la creencia, cuando nos sentimos vulnerables y cuando evitamos, ¿no? Pero sí ya es desde esa creencia bien, bien personal. Sí, muchas gracias, Charito. Me encantó lo que nos compartiste. Y todos, A por ti, supuesto. Gracias. a ti. ¿Qué dices, Charo? ¿Nos haces una invitación puntual para cerrar? Pues yo la invitación que haría sería a mostrarnos tal como somos en cada momento, sin miedo a sentirnos vulnerables, sin miedo a que nos hagan daño, porque al final lo que sentimos viene de nosotros, eso está claro. Entonces, muéstrate tal como eres y ya está, en cada momento, porque además eso te va a dar muchísima libertad. No hay nada que dé más libertad que sentir, que hacer lo que sientes en cada momento, ¿no? Pues,
Fantástico. Pues muchísimas gracias por la sesión tan nutrida, Charo, que nos acabas de regalar. Y gracias a todos por acompañarnos en esta nueva sesión de 3PSP. Y esperamos tener su compañía dentro de 8 días con otra nueva sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Charo. Inmensas. Muchas gracias a todos. Gracias, lindo día.